Corte Nacional de Justicia aún no logra elegir presidente. En una accidentada sesión, acusaron a Daniela Camacho de querer quedarse en el cargo a la fuerza e impugnaron una primera votación en la que el juez Marco Rodríguez obtuvo 7 de 13 votos. La FAE no logra recuperar el radar que explotó en Manabí. El seguro pagó por los daños, pero la Fuerza Aérea mantiene embodegado el equipo en la Tacunga y ahora pone condiciones al fabricante para su reparación. La policía hará pruebas de ADN para identificar los 6 cuerpos calcinados que aparecieron en Colonche, Santa Elena. Quieren confirmar si son los jóvenes que desaparecieron el 3 de enero en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Una madre y su hija fueron arrolladas en la vía Daule en el norte de Guayaquil, lo que provocó que decenas de habitantes cierren la carretera que une Guayas con Manabí por 2 horas. Televistazo presenta una reconstrucción detallada de los escenarios, movimientos y 150 naves usadas por fuerzas especiales de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero. La operación duró más de 5 horas. Buenas tardes, amigos. Aquí las noticias más destacadas de hoy, miércoles 14 de enero. Y empezamos contándoles que la elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia terminó en caos, Pedro. ¿Qué tal, Estefi, amigos? Intentos de asumir sin votación, acusaciones de imposición y una sesión suspendida mantienen al máximo tribunal sin autoridad definida. Corte Nacional. Se busca presidente. La Corte Nacional de Justicia no logra nombrar presidente en una accidentada sesión en la que acusaron a la jueza Daniela Camacho de querer asumir la presidencia a la fuerza y de facto hubo una primera votación en la que el juez Marco Rodríguez obtuvo 7 de 13 votos. Pero el Pleno decidió suspender la sesión para intentar un consenso. Jacqueline Rodas con los incidentes de la sesión. La elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia se entrampó. En una accidentada sesión, la jueza Daniela Camacho, citando una resolución, intentó asumir el cargo sin votación. La jueza Rosana Morales la apoyó, pero otros jueces se opusieron y la acusaron de querer quedarse de facto y a la fuerza. Se está aplicando la resolución 03-2024. Usted va a ser la presidenta. Mientras no se modifique la resolución, no con legitimidad, sino casi que por la fuerza, usted no puede tomar esa decisión. Esa decisión la toma el Pleno, que estamos aquí. La doctora Daniela Camacho está intentando imponer una presidencia de facto. Encarezco, señora presidenta, se llama elección. Y se den nombres de magistrados ilustres. Entonces, la jueza Mercedes Caicedo hizo una pregunta a la jueza Camacho, que provocó su salida de la dirección de la sesión. Doctora Daniela Camacho, que usted tiene interés en mantenerse presidente de este pleno y en consecuencia no sé si ello haga que usted deba excusarse. Por supuesto que me interesa la presidencia de la Corte también. Ustedes saben que yo he luchado por esto. La doctora Camacho ha manifestado de forma expresa y pública que tiene interés en la presidencia. Yo considero, doctora, que para que no manche su actuación, su dirección de esta y sobre todo, doctora, su nombre, yo le sugiero que dé paso al juez que corresponda. La jueza Catherine Muñoz tomó el control por seguir en la lista de antigüedad. Propuso a Marco Rodríguez para presidente y el juez Gustavo Durango mocionó a Daniela Camacho. Los 13 jueces y conjueces titulares votaron. 3 votos puestos de manera muy clara, nulo. De manera muy clara, nulidad. Tenemos 3 votos a favor de la doctora Daniela Camacho, se lee su nombre de manera clara. Y respecto del doctor Marco Rodríguez, tenemos 7 votos. 7 votos donde obra de manera clara su nombre. El juez Alejandro Arteaga propuso posesionar a Marco Rodríguez como presidente por obtener mayoría simple, pero hubo dudas y otros jueces pidieron diálogo para intentar un consenso. La sesión entró en pausa y dejó de transmitirse para instalarse en comisión general reservada.
El expresidente de la Corte Nacional, José Swing, tras meses de silencio, expresó hoy su preocupación por las denuncias contra su postulado a la judicatura, Mario Godoy. Pidió celeridad para esclarecer el caso que empaña la función judicial. Ocurre mientras Godoy sigue al frente de la judicatura sancionando a funcionarios, informa Hernán Higuera. El escándalo de la interferencia de altas autoridades de la Judicatura sobre la sentencia de un narcotraficante deja por lo pronto como efecto la salida de José Swing de la presidencia de la Corte Nacional por haber incluido a su alumno Mario Godoy en la terna para integrar y presidir ese organismo. Swing meses atrás dijo que Godoy no era su candidato. ¿Ese nombre lo consideran acá? Vamos a ver, yo no he escuchado ese nombre desde los compañeros. O sea, candidato suyo no es. ¿No? Y tras el escándalo cuenta ahora por qué finalmente escogió el nombre que había negado. Es un profesional, ha ejercido funciones públicas, es un docente universitario, fue un estudiante destacado en una maestría en la Universidad Andina. El expresidente de la Corte niega que haya sido influenciado políticamente en la conformación de esa terna que le ha costado el cargo y las críticas públicas. Que él conoce a personajes cercanos del Ejecutivo, pero no por cuestiones del manejo de la justicia. ¿Usted conversó con Fausto Jarrín, asesor del presidente Noboa, sobre esta terna y sobre Mario? De ninguna manera. ¿Nunca ha hablado con él? Nunca he hablado con él. Al doctor Jarrín tengo el gusto de verlo en ocasiones, pero en situaciones completamente distintas. ¿Como por ejemplo en cuáles? En cuestiones sociales. El Consejo de Participación Ciudadana nombró a los vocales del Consejo de la Judicatura, descartando las impugnaciones para acelerar la designación. Ese momento, admite José Swing, llegó a incomodarlo. Igual guardó silencio. Incluso del propio doctor Godoy, él ya fue designado, él tiene que responder sus acciones o sus omisiones al frente del Consejo de la Judicatura. Lo mismo ocurrirá con el Consejo de Participación y sus integrantes. Sin inmutarse, Mario Godoy, como si nada, continúa sancionando disciplinariamente a funcionarios judiciales y separándolos de sus cargos, como ya ocurrió con los 25 directores provinciales, que hoy se conoció no fue una decisión del Pleno, sino del propio presidente Godoy, que mañana irá nuevamente a la Asamblea para cumplir con la rendición anual de cuentas. El Ministerio de Defensa tiene disponible desde el 2024 $5 millones para recuperar el radar de vigilancia contra el narcotráfico que explotó en Montecristi, pero aún no concreta la restauración. Los equipos permanecen abandonados en la base aérea de La Tacunga. Paul Romero da seguimiento a este caso. Por falta de gestión del Ministerio de Defensa, el radar que explotó en el Cerro Montecristi en noviembre de 2021 no ha sido reparado. Los recursos económicos existen y están disponibles desde agosto de 2024. Así lo revela este oficio del 23 de junio del 2025, cuando esta cartera de Estado solicitó al Ministerio de Finanzas la ampliación del techo presupuestario plurianual para la Fuerza Aérea de los valores recuperados por el seguro, recaudados en la planta central del Ministerio de Defensa Nacional en el 2024. La aseguradora devolvió $4.980.000, conforme consta en el CUR de ingresos de agosto de 2024 y reporte del estado de cuentas, según la información oficial. El dinero recuperado hace un año 5 meses debía servir para reparar el radar LTR-20, considerado estratégico para enfrentar al narcotráfico en Manabí y la costa del Pacífico, pero los equipos permanecen abandonados en la base aérea de La Tacunga. En febrero de 2022, la empresa española Indra, fabricante del radar, presentó un informe a la Fuerza Aérea. Concluyó que existen daños estructurales de la espina y que es necesaria su sustitución para la integración de todos los componentes dañados, entre los más importantes: motor de rotación, bomba de engrase, anillos deslizantes, antena. La primera cotización para la reparación del radar fue de $7.5 millones. Desde febrero de 2022, la empresa fabricante ha presentado varias cotizaciones a la Fuerza Aérea. El pasado 28 de noviembre, el comandante de la FAE, Mauricio Salazar, remitió otra comunicación a la empresa para que actualice la propuesta, tomando en cuenta que prevé iniciar la contratación en febrero de este año con 2 condiciones: que se ajuste al presupuesto disponible que recibió la FAE por indemnización del seguro, es decir, $5 millones, y que contemple un grupo antena con todas las funcionalidades. Recuperar el radar de Montecristi es un tema de seguridad nacional para el control del espacio aéreo y detección de avionetas del narcotráfico, pendiente desde 2024. 6 cuerpos en completo estado de descomposición fueron hallados en la parroquia Colonche, en Santa Elena. Un equipo forense hará pruebas de ADN
para identificarlos y saber si se trata o no de los 6 jóvenes de Pedro Carbo reportados como desaparecidos el 3 de enero. Estefanía Arias viajó a esa provincia y nos preparó un informe. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Así es, los 6 cuerpos fueron hallados en una zona, en una población rural, una finca privada de la comuna Manantial de Huangala. Esto es en la parroquia Coloncha, acá en la provincia de Santa Elena. La policía señaló que los cuerpos estaban en completo estado de descomposición y que presentaban signos de violencia. Y junto a ellos, 2 motos incineradas. Los restos fueron ya trasladados hasta acá, al centro forense de Santa Elena, para realizar las respectivas pruebas de ADN y así confirmar si se trata o no de los 6 hombres de entre 17 y 25 años de Pedro Carbo que estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 3 de enero cuando viajaron desde esa localidad del Guayas con destino a la provincia de Santa Elena. De hecho, familiares de los jóvenes llegaron anoche hasta esta provincia. No se puede identificar a ninguno. No se puede identificar, solo hay unos chicos que tienen una que está con un pantalón, el otro con una camisa que dice Adidas, pero todos están totalmente descompuestos, pero no se puede identificar a ninguno. La policía detalló que un equipo de 12 investigadores con ayuda de drones dieron con el sitio del hallazgo, esto al tratarse de una zona bastante alejada. Escuchemos declaraciones por parte de la policía. Y aparte de con la persona que existe aprendida, quien dentro de la línea investigativa pues se continuó y se pudo obtener más información. Bueno, dentro de este lugar también se encontraron 6 vainas percutidas ya, lo que se presume que fueron utilizadas en contra de la humanidad de estas personas. Hay que tomar en consideración de que nosotros todavía no podemos asegurar de que sean parte de estas personas desaparecidas mientras no se realicen unas pericias técnicas. La Fiscalía ya dispuso continuar con las respectivas diligencias para identificar a estos 6 cuerpos. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos expectantes acá en la provincia de Santa Elena. Buenas tardes. Venezuela. ¿Quién tiene el poder? El régimen chavista de Venezuela se desmarca de las acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos, niega la existencia del cártel de los Soles y asegura que en 2025 ejecutaron grandes capturas de drogas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, relató que otros embarques han sido confiscados en lo que va del 2026. El narcotráfico desde Venezuela y la participación de altos funcionarios civiles y militares en la estructura criminal denominada Cartel de los Soles tiene a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores esperando un juicio en Estados Unidos. En Caracas, mientras tanto, autoridades chavistas al frente de la administración, que ahora colaboran con el gobierno de Donald Trump en asuntos petroleros, aseguran que en materia de captura de drogas han sido más efectivos sin la ayuda de la DEA. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, asegura que en 2025 incautaron 70 toneladas y que en lo que va de 2026 otras 7. La mayoría es marihuana detectada en centenares de paquetes. Cabello reportó también que hay decenas de detenidos. Incluye funcionarios de la Fuerza Armada, funcionarios policiales, jueces, fiscales, alcaldes, personas que operaban y facilitaban la ruta del narcotráfico desde el Catatumbo colombiano. Cabello ha vuelto a negar la existencia de un cartel narco en Venezuela, pero la acusación de la Fiscalía estadounidense tiene cargos por narcotráfico contra Maduro. Y Estados Unidos desde septiembre mantiene ataques contra embarcaciones que supuestamente trasladan cocaína, no solo destruyendo estas lanchas, sino además dando muerte a sus tripulantes, unas 100 personas hasta ahora. La operación militar que terminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores es considerada una de las más complejas realizadas por fuerzas especiales de Estados Unidos en los últimos años. Nuestro canal aliado Noticias Caracol reconstruyó los hechos con una animación de los escenarios, movimientos y naves utilizadas. Una parte del contenido que veremos enseguida fue generado con el uso de inteligencia artificial.
Era la noche del ataque. Un dron RQ-170 Sentinel, que es de reconocimiento furtivo, sobrevoló Caracas hasta 15.000 metros de altura a las 10:46 de la noche del viernes 2 de enero de 2026. El presidente Donald Trump dio la orden de ejecutar la operación Resolución Absoluta. Inmediatamente se desplegaron de al menos 20 bases militares y buques, 150 aeronaves, entre drones, helicópteros, aviones caza y de inteligencia, y se infiltraron por el Mar Caribe. No hubo ninguna respuesta de defensa aérea, por eso Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores seguían en el fuerte militar Tiuna sin saber que iban por ellos. Desconocían que desde hace meses estaban sitiados. Desde agosto de 2025, agentes de la CIA penetraron el círculo más íntimo del dictador hasta el punto de conocer al detalle cada uno de sus movimientos, y esa madrugada sabían que allí dormirían. 3 horas después de la orden de Trump, a las 2 de la madrugada y 1 minuto hora Caracas, comenzaron los bombardeos simultáneos en instalaciones estratégicas. La base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira, la base aérea El Libertador en Aragua, el aeropuerto de Higuerote y el complejo militar Tiuna. En ese momento entran a escena uno de los protagonistas, la Fuerza Delta del Ejército, una de las unidades élite del Pentágono encargada de ejecutar misiones secretas de alto riesgo. Llegaron en helicópteros Chinook que volaron a 100 pies sobre el agua, unos 30 metros. Para ingresar a Venezuela y evadir la detección del radar. Ingresaron al fuerte militar Tiuna, despejaron y aislaron el área para darle seguridad a la unidad terrestre que iba por los objetivos. El esquema de seguridad fue dado de baja, según el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Maduro y Flores corrieron hacia el enorme búnker de hierro para refugiarse, pero fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses antes de que alcanzaran siquiera a tocar la puerta de la fortificación. Todo estaba calculado. Era como si la Fuerza Delta ya hubiera estado antes allí, y fue algo parecido. Meses atrás ensayaron cientos de veces ese momento, desde una maqueta a escala real de la casa de seguridad, al punto en que pudieron realizar el asalto hasta con los ojos vendados, según reveló el Washington Post. Los tenían en su poder, iban a extraerlos, pero desde el aire los helicópteros estadounidenses fueron atacados a disparos y respondieron con artillería. Un avión fue alcanzado por las ráfagas de fusil de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero mantuvo las condiciones óptimas para volar. Maduro y Flores se rindieron y sin poner ninguna resistencia fueron entregados al grupo encargado de la extracción, y a las 3:30 de la madrugada aterrizaron en el helipuerto del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, que se encontraba a unos 160 kilómetros de la costa de Venezuela. Horas después los llevaron hasta la base militar de Guantánamo en Cuba, donde abordaron un avión Boeing 757 que los llevó hasta suelo estadounidense para responder ante la justicia, convirtiendo la operación Resolución Absoluta en una de las incursiones más audaces y sin precedentes en la historia militar estadounidense. Vamos a una pausa y al regresar, este martes Gabriela Rivadeneira llegó al país luego de estar 6 años asilada en México. Rivadeneira se perfila como la figura fuerte para dirigir el movimiento Revolución Ciudadana. Un hombre fue detenido por el asesinato de un guardia el pasado 7 de enero en una cafetería en el norte de Quito. La captura ocurrió este miércoles en un operativo conjunto entre Fiscalía y Policía en el marco de una investigación por homicidio. Durante la intervención, los uniformados encontraron armas de fuego, relojes de alta gama, joyas, prendas de vestir, una maleta de delivery y otros artículos presuntamente relacionados al crimen. El sospechoso tiene 21 años, es de nacionalidad venezolana y tiene antecedentes penales por delincuencia organizada. Pese a que el Consejo Cantonal de la Libertad revocó la venta del terreno de 93 hectáreas, quedan interrogantes sin resolver y además denuncias e investigaciones en proceso. Concejales señalaron que el caso debe seguir en indagación. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
dejando sin efecto la... Con un voto unánime del Consejo Cantonal de la Libertad, se revocó por completo la venta del terreno municipal de 93 hectáreas a nombre de Jenny Ramírez. Pero las interrogantes que rodean a la fallida transacción siguen ahí. Y para los concejales que siempre se opusieron, deben esclarecerse. Con solamente una revocatoria no debe de quedar ahí. Y aquí ya existen denuncias. Existe un planteamiento hasta de la misma persona que consta en la resolución que ella ha presentado, que a ella prácticamente clonado sus documentos. El alcalde aún no responde cuál es la empresa a la que en un documento, supuestamente firmado por Jenny Ramírez, se pedía ceder la venta del terreno. Porque la duda queda, ¿quién presentó este documento? ¿Con quién se reunió el alcalde Francisco Tamariz? Además, la supuesta compradora no estuvo en la sesión del consejo. Atendemos una sesión de consejo en base a una solicitud, escuché yo, presentada por la señorita Jenny. Cuando la señorita Jenny denuncia en fiscalía suplantación de identidad, ¿estamos atendiendo la solicitud de Jenny o de quien suplanta la identidad de Jenny? No conocemos si fue ella quien se reunió con el alcalde, si fue ella quien ideó el proyecto. Otro tema a resolver es si se mantendrá el valor de $2.94 que estipuló por mayoría el Consejo Cantonal al metro cuadrado en ese predio. Otro de los puntos que se cuestionó en la fallida adjudicación. Sé que todo va a salir aclarado en los próximos días, que las instituciones competentes hagan las investigaciones correspondientes. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial inició de oficio una investigación y faltan sus conclusiones. Además, el concejal Bruno Dedé, quien denunció la venta, envió a la UAFE una alerta sobre este caso y todavía no hay respuesta. Correísmo. Pugnas casa adentro. A 4 días de que empiece la Convención Nacional del Movimiento Correísta, Gabriela Rivadeneira llegó al país. Es la única candidata inscrita para la presidencia de esa agrupación política. Diego Cuenca informa que su llegada se da en medio de la crisis interna que vive ese movimiento. Este martes arribó a Ecuador Gabriela Rivadeneira, que ahora se perfila como la figura fuerte para dirigir el movimiento Revolución Ciudadana, RC5. Llegó al país luego de estar 6 años asilada en México y en sus redes sociales escribió: "Ya en mi patria, nos vemos en Manta, mi Ecuador del alma". La publicación estuvo acompañada de 3 fotos de ella en la avenida Naciones Unidas en Quito. Rivadeneira, quien fue presidenta de la Asamblea Nacional, regresa porque es la única candidata inscrita para presidir esa agrupación política, cuyas votaciones se realizarán en la Convención Nacional este sábado 17 y domingo 18 de enero en Manta, provincia de Manabí. Este fin de semana, la RC5 tendrá la oportunidad de reconfigurarse. No solo ha perdido figuras relevantes recientemente, la crisis interna que continúa quedó en evidencia en redes sociales cuando Jacobo García, ex asesor de esa organización política, lanzó cuestionamientos. Pero qué lista de unidad. Han cogido a la Luisa, al Felipe y a la Gabriela. ¡Hala! Divídete entre los 3 todos, ya está. Es que siempre es el mismo buró y los 4 mismos amigos haciendo listas de unidad, no, listas de reparto. La presidenta saliente Luisa González reaccionó. Increíble la solvencia intelectual y moral del empleado del que por chats filtrados sabemos que articulaba y pedía a sus amigos de los GDOs maten a Jaime Estrada en la campaña por la alcaldía de Manta. La cuestionada lista a la que se refiere García es la de quienes serían nuevos integrantes del Buró Político de Revolución Ciudadana y que se anunciará en la Convención Nacional. Entre los nombres siguen apareciendo Luisa González, Andrés Arauz, Gustavo Yalc, entre otras figuras que son militantes del correísmo desde cuando tenían el ya desaparecido nombre Alianza País. Pero es para las convenciones. El manejo petrolero en Venezuela favoreció a través de contratos a algunos amigos del régimen, incluidos empresarios ecuatorianos cercanos al socialismo del siglo XXI. Una investigación de 2 portales de noticias, uno venezolano y el otro ecuatoriano, revela los nombres de algunos de los favorecidos.
borrachos, drogados. En el 2025, cuando Nicolás Maduro todavía estaba en el poder, cuando Delcy Rodríguez no era aún la presidenta de Venezuela, sino la ministra de Petróleos, se hicieron negocios y se otorgaron contratos. En ese momento, Venezuela enfrentaba un bloqueo económico, así que la entonces ministra Rodríguez creó un nuevo esquema al que llamó CPP. Contratos de participación productiva que permitían otorgar beneficios a los inversionistas en temas petroleros. Según una investigación periodística conjunta realizada por los portales Plan B en Ecuador y Hermando.info en Venezuela, los más interesados en el esquema fueron amigos del régimen. Y sí, también hubo amigos de Ecuador, personas cercanas al socialismo del siglo XXI. El artículo nombra, por ejemplo, a una empresa en particular, Territorio Trading Group, registrada en España y cuyo director y administrador es Manuel Antonio Robalino Orellana, un empresario ecuatoriano. Y también establece la relación empresarial que tiene Manuel Antonio Robalino con Héctor Eduardo Egues, un hombre de confianza y mano derecha de Ricardo Patiño Aroca. Explica que esta empresa, Territorio Trading Group, debía aumentar la producción del campo Melones y cerrar el 2025 con 10.000 barriles diarios, pero la meta no se cumplió. Y tampoco se concretaron las inversiones que el empresario ecuatoriano debía hacer para subir la producción del campo. Hubo además otros negocios. En esta foto, por ejemplo, aparecen los dos ecuatorianos, Manuel Robalino y Héctor Egues, relacionados con una empresa petrolera venezolana que firmaba un convenio con PDVSA. El artículo también revela además la cercanía de algunos funcionarios del correísmo con el gobierno de Maduro y específicamente con el área petrolera. Por ejemplo, cuenta que Patricio Rivera y Fausto Herrera, ambos exministros de Finanzas del gobierno de Rafael Correa, son asesores de la ahora presidenta de Venezuela y que incluso tienen oficinas en PDVSA. La investigación establece además los nexos que Héctor Egues tuvo con funcionarios de alto nivel en el gobierno de Rafael Correa, sobre todo con el ex canciller Ricardo Patiño, con quien incluso apareció en los famosos Pativideos, porque en ese momento era su asesor. Sobre este tema en particular solicitamos una entrevista a la ahora asambleísta Patiño, pero no obtuvimos respuesta. Egues fue funcionario de gobierno durante más de una década y luego siguió vinculado con el socialismo del siglo XXI, aunque esta vez como empresario privado y desde otro país. Más adelante en Televistazo, el gobierno de Estados Unidos suspende el procesamiento de visados de inmigrantes para... Mafias, tentáculos peligrosos. La policía allanó 3 casas en Isla Mocolí, en San Borondón, 5 días después del asesinato de alias Marino. Merlín Ochoa explica la trama que se mueve tras el sicariato. La muerte de alias Marino, cabecilla de los Lagartos, expuso una estructura bajo investigación, propiedades de lujo, empresas de giro amplio y mínima carga tributaria. 5 días después del sicariato, el 12 de enero, se ejecutaron 3 allanamientos en la etapa La Península en la isla Mocolí. Las casas estaban vacías. Vecinos señalaron que eran frecuentadas por Byron Soria Álava, asesinado en noviembre dentro de un Porsche, y su pareja Catherine Coronel, y que en una de ellas vivía alias Marino con su prometida Micaela Morales. La hipótesis central, lavado de activos y origen ilícito de los bienes. 2 mujeres quedaron bajo radar financiero por vínculos con el entorno de los asesinados. Micaela Morales Arcos, de 31 años, figura como accionista y directiva en 2 compañías, Arcoval, dedicada a venta minorista de bienes no alimenticios, y Blaque Ecuador S.A., de gestión de eventos. Cintia Land S.A., ex accionista, enfocada en asesoría jurídica y económica. No registra pago de impuesto a la renta desde el 2021. En 5 años pagó $1.400 por salida de divisas, sin procesos judiciales ni contratos con el Estado. Catherine Coronel Polo, de 37 años, aparece como gerente general y accionista mayoritaria de The Gallery Net S.A., que se dedica a la fabricación de muebles y obras civiles con un capital de $141,000. Es ex accionista de Sorin International S.A., empresa en la que su esposo figuró como accionista mayoritario y gerente con un capital declarado de $1 millón. En 2024 pagó $24,000 de impuesto a la renta, en 2025 no registra pago y en 2 años canceló $3,800 por salida de divisas.
Las autoridades deberán determinar si las casas y bienes son activos lícitos o fachadas y si la muerte de alias Marino marca el quiebre de una estructura económica que operaba bajo el lujo. En redes sociales circula una lista con nombres e imágenes de mujeres que llevan una vida lujosa, tildadas como las muñecas de la mafia. Esta polémica salpica a la asambleísta del movimiento oficialista ADN, Rosa Torres, quien figura en fotos con algunas de ellas. Fabiola Santana informa que la legisladora de la provincia de Los Ríos ya lo desmintió. Tras el asesinato en Isla Mocolí del cabecilla de los lagartos, alias Marino, se viralizaron en redes sociales imágenes de mujeres influencers y de la farándula digital que ostentan lujos, viajes y fiestas en el extranjero. Algunas de ellas, las publicaciones las relacionan con supuestos miembros del crimen organizado y las llamaron las muñecas de la mafia. En el centro de la polémica está la asambleísta de gobierno Rosa Torres, pues aparece en videos y fotos con las señaladas en redes. Entre ellas Micaela Morales, prometida de Marino, y su círculo de amigas. Esto generó la reacción de la legisladora oficialista, quien negó conocerlas. Ahí no hubo ninguna concertación, es más, yo no conozco a las personas que están ahí. Si usted aparece con una foto, significa que esto está vinculado con la persona. Por supuesto que no. Para ella, la difusión de las imágenes responde a un ataque político. Exhorto a las personas, a todos estos trolls que definitivamente están pagados por el correísmo. Los exhorto y los conmino. Se lo digo dando la cara, que muestren evidencia. Tras negar a sus compañeras de fotos, las críticas se incrementaron en redes. Hasta el momento no existe una investigación judicial que vincule a Rosa Torres con estructuras criminales, ni una que trate el supuesto caso de las muñecas de la mafia, que se mantiene como una expresión informal. Una madre y su hija fueron arrolladas esta mañana en la vía Daule, en el norte de Guayaquil. Tras el siniestro, decenas de habitantes cerraron esa ruta que une Guayas con Manabí. En medio de la manifestación, un grupo de personas saqueó la mercadería del camión involucrado. Amiga, siempre ocurren accidentes aquí. Un tramo de la vía Daule fue cerrado y tomado por un grupo de manifestantes que quemó llantas tras el arrollamiento de una madre y de su hija de 7 años, reportado a eso de las 7 de la mañana de este miércoles. Las dos víctimas cruzaban por el kilómetro 26 cuando fueron atropelladas por un camión. La menor murió, mientras que su madre de 35 años terminó con fracturas y otras heridas. Este siniestro colmó la paciencia de los moradores de las cooperativas aledañas, pues denunciaron que los choques son frecuentes en esa ruta que une a Guayas con Manabí. Un grupo de policías arribó al sitio para controlar la situación, donde también se reportó el saqueo de los productos que llevaba el camión y cuyo conductor huyó del sitio tras el percance. La manifestación paralizó la circulación vehicular a lo largo de 5 kilómetros en ambos sentidos de la carretera. Cerca de las 9 de la mañana arribaron los bomberos y apagaron los neumáticos incendiados, mientras que los policías dialogaban con los manifestantes para despejar la ruta. La vía finalmente fue habilitada 30 minutos después y hasta el cierre de este reportaje, la mujer se encontraba con pronóstico reservado. Mundo. El gobierno de Donald Trump suspende el procesamiento de visas de inmigrantes para 75 países a partir del 21 de enero. El listado completo aún no ha sido publicado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos en ninguno de sus portales institucionales. Sin embargo, la cadena de noticias Fox asegura que tuvo acceso a un memorando interno del Departamento de Estado que menciona países como Rusia e Irán, y de América Latina estarían Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. La noticia fue replicada por la cuenta X de la Casa Blanca. La medida no incluye visas de turismo y, según Fox News, se debe a una revisión de controles de seguridad y del sistema migratorio.
Organizaciones no gubernamentales denuncian una masacre contra los manifestantes en Irán. Más de 2.000 personas han muerto a manos del régimen, mientras el gobierno de Teherán llama a los líderes de Medio Oriente a disuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cualquier ataque. De lo contrario, afirma que lanzará misiles contra todas las bases de Estados Unidos en la región. La brutal represión del régimen iraní contra las manifestaciones está provocando una verdadera masacre. Según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos, 2.571 personas han muerto a manos de la Guardia Revolucionaria, que está utilizando munición real. Pero se estima que la cifra podría ser incluso mayor, debido al apagón de comunicaciones y al difícil acceso a la información. También se habla de 17.000 detenidos y se presume que muchos podrían ser ejecutados. A pesar de ello, miles de personas continúan en las calles, arriesgando sus vidas para exigir el fin del régimen islámico. Tras el mensaje de Donald Trump dirigido a los manifestantes, en el que los llamó a seguir protestando porque, según dijo, la ayuda está en camino, el gobierno iraní advirtió a países de la región, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein, que si Estados Unidos ataca, responderá golpeando todas las bases estadounidenses ubicadas en sus territorios. Washington ha suspendido todo contacto diplomático con Teherán y medios internacionales aseguran que el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lidera esfuerzos diplomáticos para persuadir a Trump de no emprender una agresión contra Teherán. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India y Australia han recomendado a sus ciudadanos salir de Irán con urgencia. El gobierno iraní organizó un funeral multitudinario en la Universidad de Teherán para miembros de las fuerzas de seguridad y civiles fallecidos durante las movilizaciones. Una tragedia ocurrió hoy en el noreste de Tailandia. Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento, provocando la muerte de 29 personas. Otras 64 personas resultaron heridas y los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los restos. El tren, con 195 personas a bordo, fue golpeado por la grúa, se descarriló y luego se incendió. Medios locales informaron que el tren tenía 3 vagones, siendo los 2 últimos los más dañados. El ministro de Transporte ordenó una investigación para esclarecer las causas del accidente. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento y convocar a elecciones generales anticipadas, según confirmó su partido. Las encuestas muestran que Takaichi mantiene altos niveles de aprobación, de entre 60 y 70%, y busca aprovechar ese respaldo para llamar a elecciones y lograr una mayoría más clara en la Cámara Baja, que le permita, por ejemplo, impulsar su agenda política, incluida la aplicación de medidas contra la inflación. Las elecciones podrían realizarse el 8 de febrero. Takaichi asumió en octubre como la primera mujer jefa de gobierno de Japón. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de febrero dejará de enviar fondos federales a las llamadas ciudades y estados santuario, que protegen de la deportación a inmigrantes indocumentados. Según Trump, estas jurisdicciones protegen delincuentes, fomentan el crimen y el fraude, y además advirtió que no se realizará ningún pago si no cooperan con las órdenes federales. Un ejemplo es la ciudad de Los Ángeles, que recibe más de $500 millones anuales, de los cuales 22 millones son destinados al programa de refugios y servicios que apoya a familias migrantes con comida, refugio, educación y transporte. Luego de la pausa, indicadores positivos de crecimiento económico en 2025 podrían mantenerse este año también. Expertos nos cuentan cuáles son las ventajas. Los indicadores positivos de crecimiento económico de 2025 podrían prolongarse este año si el gobierno da prioridad a la disciplina fiscal. 2 analistas destacan como ventajas que en este periodo será no electoral, el Ejecutivo elimine la presión sobre los bonos temporales y retire definitivamente las compensaciones al transporte tras suprimir el subsidio al diésel. Adriana Bermeo con el reporte. Con el inicio de 2026, el presidente Daniel Noboa presentó en su cuenta de X indicadores positivos de su gestión. El gobierno se empeña en asegurar que el año pasado fue de logros económicos,
Pero ¿es esta una visión real o una estrategia de propaganda? Los datos muestran que efectivamente en 2025 hubo más ingresos, pero no alcanzaron para cubrir los gastos que se incrementaron en 11%. El déficit fiscal llegó a 5.300 millones de dólares en diciembre pasado. Esos gastos crecieron en parte por bonos y compensaciones que se entregaron de forma temporal. Por ejemplo, la reelección presidencial vino de la mano de bonos por 560 millones de dólares. Eso no se va a repetir en este año. No está tomando acciones que sean populares. De hecho, está tomando acciones correctas. Las compensaciones a transportistas por la eliminación del subsidio del diésel sumaron 140 millones de dólares en 2025. Durarán 6, 8 y 12 meses, por lo que esos recursos podrían no necesitarse en su totalidad durante este año. Eso hace que también esa presión que hubo por el lado del gasto se reduzca en cierta manera para este año. Además que ya este año se va a sentir el beneficio de la focalización del subsidio al diésel, que son 1.100 millones de dólares adicionales. Sin subsidio y si no se renuevan las compensaciones a transportistas, la mira está en el precio de los pasajes y ante un eventual incremento la decisión final recaerá en los municipios y consejos cantonales. Los gobiernos descentralizados tendrán que hacerse cargo de manera más eficaz y eficiente de todo lo que tengan o deban de hacer. Los expertos coinciden en que 2026 podría consolidarse como un año de crecimiento económico, siempre y cuando se mantenga la disciplina fiscal y las finanzas públicas logren el equilibrio. Avanza el proyecto del primer puerto espacial de Ecuador previsto para el 2030. Sí, se trata de un hito histórico que potenciará la innovación, la economía y el desarrollo científico-tecnológico regional. Ana María Palacios entrevistó a Robert Ayón, líder de la iniciativa. Ecuador da un paso histórico hacia el espacio. Así se vería el primer puerto espacial del país, una instalación que albergará lanzamientos horizontales y verticales. El vertical, que se conoce, que es el cohete que despega y va hacia arriba, y horizontal. En el despegue horizontal es cuando tienes una pista de aviación y puede salir un avión y desde el aire lanzar un cohete para que vaya al espacio, o pueden regresar cápsulas del espacio para poder aterrizar. Entonces nosotros firmamos un acuerdo con la empresa Blackstar Orbital, que ellos están interesados en traer su dron espacial para poderlo aterrizar acá en Ecuador, porque ellos lo que ven es cómo traemos carga del espacio. Ecuador es un lugar idóneo para el desarrollo de actividades espaciales gracias a su posición geográfica privilegiada. Se facilita el tema del lanzamiento de cohetes, el tema de regreso de cápsulas del espacio, el tema de comunicaciones, el tema de entrenamiento o turismo espacial, donde los astronautas necesitan practicar, y también el tema de ciencia, la biodiversidad que es aquí es realmente algo increíble que facilita mucho. La empresa Blackstar Orbital se asoció con Levitan Space Industries de Ecuador. Ambas compañías han trabajado durante años en el fortalecimiento de esta oportunidad estratégica para desarrollar el primer puerto espacial del país. En el año 2023 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Transporte para comenzar a trabajar en el marco regulatorio necesario para todos estos futuros vuelos comerciales. Adicionalmente, también se logró que Ecuador sea parte de los acuerdos Artemis con NASA. Entonces Ecuador ya está ahora en la agenda espacial internacional. Contempla una inversión de hasta 800 millones de dólares, nuevos empleos y potenciará la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico. Bien, gracias por acompañarnos en esta emisión de Televistazo. Recuerden que en nuestra página web ecuavisa.com pueden encontrar más información sobre la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes en Estados Unidos. Y también en nuestras redes sociales podrá conocer más detalles sobre la sanción a Emelec que impacta directamente en su arranque de temporada. Con eso nos despedimos, que tengan buenas tardes, los esperamos a las 7 de la noche.